Si le hacemos daño con las flechas de fuego. ¡Hostia! Puta, te congela y te saca un huevo. ¡Corre, perra, corre! Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén todos muy, pero muy bien. Continuamos nuestra aventura en Valheim. Sé que hace 2 días que no he subido ningún video, no he subido nada del juego, pero ahora van a saber el porqué. He estado farmeando, es una locura. Pero antes de empezar, chicos, muchísimas gracias. Ya llegamos a los 1000 suscriptores. Son unos grandes, mis titanes. Se agradece muchísimo en verdad el apoyo, la ayuda. Siempre, siempre ahí están. Y en verdad pone muy contento al Cocoro. En estos días ya subiré algún videíto por los 1000 subs. Ya veré qué hago. Bueno, a ver chicos. He estado 2 días sin subir Valheim y ningún otro tipo de juego porque he estado farmeando. He estado haciendo mi nueva casa. Ya pueden estar viendo la farmeada que me he pegado. Voy a mostrar un pelín cómo comencé esto, pero un poco, no tanto, en cámara acelerada. Y ahí tienen, tampoco voy a mostrar todo, absolutamente todo, porque si no el video se va a hacer, no sé, de 20 horas. Tardé muchísimo, muchísimo. Y todavía no está terminado. Es más, hoy tampoco iba a subir video, pero digo no, voy a dejar más o menos ya lo que necesito y después lo demás lo voy terminando poco a poco o lo voy haciendo en grabaciones. Como ven, está bastante lindo, con suelo de piedra. Aquí en la parte del trabajo está chulo eso con los dragones. Aquí tenemos el tema de la mesa de trabajo. La tenemos a nivel 5. Y aquí de este lado tenemos la forja. Ok, y esto también lo separamos todo. Y aquí nuestra casita que todavía no está terminada, pero poco a poco
poco a poco. Van a ver que hay un desorden bárbaro. Acá hice una tipo chimenea donde está el caldero para cocinar. Puse mi cama aquí al lado porque me decían, necesito una fogata cerca, y no me la tomaba. Así que bueno, la puse ahí al lado, temporalmente. Aquí tenemos una chimenea. Oh, qué acogedor. Bueno, y a ver, de este lado, aquí tenemos otra salida. Aquí voy a hacer otra salida también. Aquí voy a tener que aplanar. Este lado va a ser donde voy a hacer los cultivos. Y voy a hacer tipo como un... Aquí esta parte donde van a ir los cerdos. Y sí, vamos a hacer una granja de cerditos. Ahí está la chimenea. Está chula. Zafa, por lo menos zafa. No saben el laburo que me tomó todo esto. No sé cuántas horas he estado, pero muchísimas. Y bueno, aquí tenemos la parte de los portales. Todos los portales. Este es nuevo, que me lleva al vendedor. Y este todavía está sin conectar, que va a ser el de hoy, que vamos a ir al jefe. Así que voy a tener que agarrar mi barco, voy a tener que llegar hasta acá, poner el portal y conectarlo. Así que ese es el objetivo de hoy. Vamos a enfrentarnos contra el jefe. Bueno, aquí tenemos un par de cofres. Fui ordenando un poco, pero después ya empecé a poner un montón de cosas porque tenía muchísima cantidad de objetos en la otra casa y no me daba el tiempo. No iba a llegar hoy a grabar. Así que dije, bueno, lo pongo todo así, las otras cosas las continuaré luego. Pero lo importante ya está. Y de este lado tenemos otra salida que también no está terminado. Todo esto va a salir para afuera. Va a salir tipo como el muelle, digamos, donde va a estar nuestro barco. Me hice un barco nuevo. Farmeé bastante materiales, especialmente piedra y madera al principio. Y después... bueno, ya lo vieron en la parte del video. Ahí que les mostré. Pero esto al principio, esto estaba todo lleno de como montañitas, así. Tuve que picar todo esto por una locura. Un desastre. La verdad que fue un desastre. No sé por qué decidí venir hasta esta parte. Hubiera agrandado un poco más mi casa y ya está. Pero bueno, yo creo que valió la pena. Después la vamos a ir decorando con trofeos, banderitas, un montón de cosas. Pero por ahora nada. Bueno, a ver, lo primero es lo primero. Vamos a hacernos las nuevas armas. Recuerdo que necesitaba cosas del vendedor. Así que vamos a llevarnos estas cositas para vendérselas al cabrón. A ver si me compra todo. Vamos al vendedor directamente. Aquí hice un portal ahí al lado de él. Ok. Aquí estamos. A ver, vendemos todo. 2500, perfecto. Necesitamos carne esta de Ymir. Creo que necesitamos 5 o 6, no sé. A ver, ¿cuántas tenemos? 7. Bueno, yo creo que con eso va a ser suficiente. Vamos a volver a casa. Creo que eso es lo que pedía el nuevo arco. Está chulo la parte donde está la forja y eso, pero lo tengo un poquito lejos de donde tengo los cofres. Y no lo pensé. Medio como una falla ahí de arquitecto. A ver. Creo que aquí lo hacíamos, a ver. El nuevo arco lo hago aquí. No, en la forja. Ok. El nuevo arco, colmillo de dragón. Bueno, necesitamos 20 de plata que tengo, 2 de ciervo, corteza ancestral y viscosidad. Viscosidad fui a buscar, tengo... ¿Y entonces para qué me pedía esto? ¿Para algo nuevo? Ah, sí, creo que era para un mazo. Claro, el mazo 5. Ok. Lo que sí no sé si llego a tener 5 glándulas congeladas de dragón. Plata tengo, pero de esto no llego. Y todavía no tengo... Me falta un trofeo más para poderme hacer el casco dracónico. Así que voy a tener que seguir esperando y matando dragones. A ver si me tira alguno un trofeo más. Tenemos uno, me falta uno. Bueno, entonces necesito
10, 10, 2 de ciervo y 20 de plata. Ahora buscarlas porque tengo las cosas todas desordenadas. Sé que eso de viscosidad tengo por acá porque lo último que fue a farmear. Acá tenemos 20 de plata, perfecto. 20, no quiero ir petado. Ya voy petadísimo. A ver el oro. Deja el oro. Viscosidad. Acá tenemos los huevos. La viscosidad. Creo que eran 10, ¿no? 10. Piel de ciervo. Eso creo que sí lo llegué a acomodar en la parte de cuero. Sí. Nice. Dos. Ok, ¿y qué más era el arco? Esto, viscosidad. No me acuerdo qué más. Vaya cerebro de mosquito. A ver. Quiero el nuevo arco, loco. Y... ah, y la madera ancestral. Cabeza de chorlito. Cabeza de chorlito. Mi madera ancestral sé que tengo, pero no sé en dónde. Aquí. Listo. A ver, vamos a hacernos un nuevo arco a ver qué pinta tiene. Tucu, 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 tucu. Vamos, loco. Colmillo de dragón. A ver. Listo. Es el 8. ¡Wow! Brilla, brilla. ¡Wow! ¡Qué chetada! ¡Qué cheto que está! Madera oscura. Ok, 2 manos. 19.33. ¿Se puede mejorar? Decime que se puede mejorar. Ah, sí. Necesito más de lo mismo. ¡Uy, qué guapo! Bueno, a ver. Y vamos al mazo. Decime que el mazo lo puedo hacer. 5 glándulas y 10. Uy, qué cheto que está el arco este. Qué bueno que está. Cómo brilla, loco. Está enchantado. Encantado. A ver. Acá tenemos un par de potis. Así ya me acuerdo. Al último guardé las cosas así nomás porque no llegaba, No llego. A ver, aquí está esto, ok. Acá no hay nada. Aquí tenemos los lingotes. Ok, sí tengo de esto. De esto no me acuerdo si necesitaba mucho. Pero me lo llevo igual. Y necesitaba 30 del 30. Lo que pasa es que voy petado con eso. Oh. Vaya putada lo de los lingotes. Dale, viejo. Tengo que poner los lingotes al lado de la forja y eso. Las demás cosas sí las puedo tener aquí, pero eso las tengo que tener ahí cerca, si no. Es que pesan mucho. A ver si cobro un poco de estamina. Listo, vamos. Go, 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 go. Qué bueno que está el arco, loco. Quedé flipando. Está muy zarpado, muy cheto. Dale, dale, dale. ¿El mazo brillará también? Escarchador. A ver. ¡Pau! En el 3. No. No, pero a ver. ¿Aplica algo? Contundente. Aplica escarcha. Y algo de espíritu. A ver, el mazo se ve que está cheto. Lástima que no tiene... Bueno, sí, va dejando... Va cayendo como chispita, como si fuera de hielo. Está bien. Aunque me hubiera gustado que brillara como esto. ¡Wow! ¡Qué cheto! ¡Qué cheto que está! Y esto debe estar rotísimo también. Lo que pasa es que no sé cuánto daño hará. A ver.
Me imagino que es daño contundente. Bueno, a ver, yo me voy a poner a tratar de mejorar más el arco. Vamos a hacer flechas de hielo, de fuego. Tengo que cargar los huevos. Creo que son 3 o 4 para invocar al jefe. Por suerte tengo 4. Tenemos comida. Y ya que tenemos la ropa igual, por más que tengamos la ropa contra el frío, voy a llevar un par de potis, pociones de curación. Y voy a tener un re viaje. Pero no importa. Yo creo que va a valer la pena. A ver, loco. Sigo enamorado del arco este. Y guapo que está. Bueno, gente. Cuando esté llegando, ahora nos vemos. Bueno, gente. Por fin estoy llegando. A ver si podemos embarcar. Que encima tuve un montón de contratiempos antes de llegar aquí. A ver si no se me revienta el barco, que encima está bastante tocado. Uf, demasiado. A ver, vamos a dejar esto aquí. Esqueletos. Bah. A ver cómo... Bueno. Esto pega lindo. Aunque no tengo nada de estamina. No me di cuenta la vida, no me di cuenta la vida, no me di cuenta la vida. Ok. Voy a comer algo. No me mates, no me mates, no me mates, no me mates. Ahora no, loco, ahora no. Ahora no quiero... Uy, no. Ahora no quiero morir. La salchicha, ahí, la buena salchicha. Pongo escudo. Ahí está. Si le damos el timing justo, si hacemos parry justo, nos cubrimos justo, lo dejamos estuneado. Eso uno me lo dejo en la parte de comentarios. Muchísimas gracias, compañeros. Bueno, vamos a poner, antes que todo, ya. Antes que pase cualquier calamidad, vamos a poner portal. Poner portal. Número 8. Dale, loco. Número 8. Listo. Listo, andate a curar a tu casa. A ver, voy a ir a dormir. Así venimos con más estamina. Traje los huevos, están en el barco. Tengo que reparar el barco, por cierto, porque está a puntito de reventarse. Voy a tratar de descansar. Así tenemos bastante estamina y ya está de día de paso. Hay enemigos cerca. What the fuck, como enemigos cerca. Ah, claro, esto es como está abierto. Me entran los cabrones. Ahora sí, a dormir. Uff. Está bastante bien el mazo. Lo que sí, obviamente tenemos el nivel muy majo. Muy bajo de armas contundentes. Nivel. Día 190. Lo mejoré hasta nivel 4 y el arco también. El arco, estoy enamorado del arco, loco. Estoy enamoradísimo del arco. Voy a dejar el arpón, lo llevé por si acaso. A ver si encontrábamos la serpiente esta marina, pero no hubo suerte. Flechas llevo un par, pero tenemos más en el barco. Hace una odisea subir los huevos hasta allá arriba. A ver, lo primero, preparar la barca. Listo. Ahora, ¿cuántos huevos puedo llevar a la vez? 1. Ya con 2 estoy jodido. Dejando esto. No. Dejando la comida. Tampoco. No, voy a poder llevar de a 1 nomás. De a 1, en serio. No, me llevo esto por si acaso. La comida ahora no la necesito porque ya tenemos bastante estamina y demás. Ok. A ver, vamos a ponerlo en marcha. A ver si encontramos el altar donde se invoca el siguiente jefe. Que obviamente sabemos que es un dragón.
por la forma que tienen los altares donde tenemos que colocar los trofeos, pero no sé qué será. Yo traje más flechas traje algunas de frío y de veneno, pero traje más de fuego, porque me imagino, como está en el hielo, en la nieve, me imagino que le va a hacer más daño. Espero que no me pase como el tercer boss, que la primera vez que lo enfrenté no le hacía nada. Eso sí, este pedazo de montaña está en punta que te cagas. Tenemos algo de madera y no traje el hacha. Holy shit. Fuera de acá. A ver, ¿estoy yendo bien? Sí, está en el otro extremo. Me hubiera convenido dar la vuelta con el barco por acá, dejarlo por aquí, pero... De lejos se veía como un poco más plana esta parte de la montaña. Y no, del otro lado se veía más empinado. A ver, quédate acá, loco. Por esta mina. Lo que sí, ¿habrá minions de dragones tocando los huevos? Si hay eso, va a ser chungo que te cagas. No sé si le voy a poder vencer. Si es el jefe solo y le hacemos bastante daño... A ver, quédate acá. Si es el jefe solo y hacemos bastante daño, como espero que van a hacer la flecha, bien. Pero si hay otros dragoncitos, va a estar chungo. Esto va a estar jodido, Es más, no sé si me conviene poner... Nada, claro, los huevos no los puedo transportar en portal, ¿cierto? Bueno. Wow. Ay. Dios mío, ¿tan alto tiene que estar esto? No te caigas, hombre. Podría utilizar la habilidad, pero la quiero dejar para el jefe. Aunque voy a tardar un huevo ahora que lo estoy pensando. Entre subir y bajar los huevos. Lo utilizo ahora, van a pasar 20 minutos seguro. Ok. A ver. Me voy a equipar el arco mejor. Por si aparece algún enemigo. Flechas equipadas. Wow. ¿Qué es eso? Lobo. ¿Pero por qué tembló todo eso? ¡Cofe! ¿Qué es eso? ¿Un golem? What the fuck? Un puto golem de piedra. A ver, loco, hubiera estado genial tener el teleport aquí. Guarda con los bichos. ¿Viene golem? Wow. Bueno, ese es el dragón, pero el golem. Ahora que le aplicamos aparte el daño normal y el de fuego. Wow, vaya tiranaco. Le aplicamos daño de veneno por el arco. Listo, a tu casa. ¿El golem está acá abajo? Holy shit, me está esperando. ¿Y ahora qué hago, cabrón? No llegué ni a poner el primer huevo. Además, si este bicho me sigue hasta... ¿Dónde está el jefe? Sí, golem de piedra. What the fuck? 300 y pico le hace de daño a las piedras. ¿Saben si eso me da un sopapo, no? No la contamos más. Es que no me puedo escapar, loco, no me puedo escapar, me rompí la escalera, todo. Está esperándome. Muy desgraciado. A ver, ¿me quedo en sigilo? A ver, si me quedo en sigilo, ¿se va? Decime que sí, por favor. Cofe. A ver si lo perdemos en el quilombo este de la nieve. Holy shit. Holy moly shit.
A ver, ¿dónde está el tema del altar este del jefe? Es una locura el lugar este. Creo que está viniendo, ¿eh? Oh. No me hace daño el frío, pero... Traje por si acaso contra el jefe. A ver si tenemos suerte. Wow. Bueno, por suerte, si muero tengo el portal. No me jode tanto. El tema es cómo voy a volver hasta donde está el barco. Hostia, otro dragoncito de esto. Vení, cabrón. 2, ok. Vamos, uno menos. 2. Ese muere y el otro también. Ok. Ahora que estoy pensando, a ver si me da... ¡Wow! ¡Qué suerte! Tengo un huevo acá cerca. No le dio esa. No se ve nada. Si voy a pelear así contra el jefe, va a estar chungo. Va a estar chungo que te cagas. Muerto. A ver si me dan el trofeo y me hago el casco. A ver, en teoría el altar... Ok, este es el altar. Lobo. Adiós, lobizón. No me jodas, loco. Ah, pero hay una piedra acá. ¿En serio? ¿En serio hay una piedra? Y son 3 huevos. Ok, por lo que estoy viendo son 3 huevos. No tengo el pico. Ofrecer sacrificio. Un huevo. Tenemos otro huevo aquí cerca. Aquí al lado. Vaya potra. Me hago un viaje. A ver. Espero que salga el jefe. Por más que esté la piedra esa, ¿no? No traje el pico ni nada. Para no estar cargado. Los huevos los podemos poner, así que... Ofrecer sacrificio. Nada. ¿Son 3 o son 4? Acá parece que hay otro. Está el sacrificio. Cuenco de ofrenda. Ofrecer sacrificio. Creo que son 4 huevos, ¿eh? Holy shit. Bueno, vamos a buscar el otro. Encima vamos con un solo huevo. Vamos justo de peso. Ahora cruzar dedo de no cruzarme el puñetero golem de nuevo. Bueno, gente, a ver. Vine para casa. Día 192. Wow. Cómo pega los tirones cuando guarda partida. Nada. Ya llevé otro huevo. Me queda por llevar el último. Si es que son 4. Llevo el pico por si acaso. Voy a abrir la parte esa donde está la piedra. Donde se generó la piedra. ¿Y rompieron acá? Menos mal que nos rompieron el portal. Uy, me hubiera cagado en todo si rompieron el portal. Menos mal, rompieron el banco. Ah, no. No rompieron el banco, ahí está el banco. Ok, no sé qué. Ah, no. Es el loot de los enanos gris estos. Que habré matado seguro. Bueno, a ver. Último huevecillo. Son 3 o 4. Ahora lo vamos a ver. El último no lo coloqué. Lo dejé ahí a un costado por si acaso. Me llevo esto, me llevo esta, me llevo esta, me llevo esta, me llevo la comida. Y a desearme suerte. Tenemos estas flechas. Las de hielo no creo que vayan a funcionar realmente. Esto, fuera. Tenemos todo preparado. El otro huevo no lo vamos a comer. No lo coloqué por si acaso. A ver si eran 3 y se spawneaba.
Y yo había dejado toda la comida y todas las cosas aquí abajo, así que... Y quería ir relativamente descansado, con el bufo de dormir en casa. Ahí tenemos 10 minutos todavía. Y ya tenemos habilitado el del jefe para poder correr un poco más, drenar menos estamina. No sé si vamos a tener suerte, espero que sí. Así que, let's go. Ok, morite, cabrón. Me dropeó... No me dropeó nada. Ok, bueno, no importa. A ver, al margen. Ya llegamos aquí. Parece que la zona está dentro de todo tranquila. Espero que siga así. Voy a tratar de minar un poco esto, porque no sé si va a ser... Va a tirar algún error o algo. Por lo menos donde se invoca. A ver. Colocamos... Sí, son 4 huevos, gente, ¿eh? Tengo fuera esto. No quiero peso extra. La piel... Bueno, ahora se va a ir esto. El hueso no lo quiero. Listo. Tengo todo. Comida. La poción. Flechas de fuego. Bueno, a ver. ¿A dónde? ¿A dónde se...? ¿Por dónde? Allá arriba. What the fuck is here? No le voy a dar ninguna. Ok. Pasa de mí. Mother. Wow. Bueno, sí, las flechas de fuego veo que le hacen daño. Lo que pasa es que soy un puto manco. La música es guapísima. Uy, ¿se pone en el suelo? ¿En serio? Si le hacemos daño con las flechas de fuego. ¡Hostia puta! Te congela y te saca un huevo. Guarda, guarda. Esa mierda. El grito del dragón tipo Skyrim. Hay que tener cuidado con eso. Vamos, loco. Qué guapa la música, loco. Me encanta. Sí, sí, vos gritá. Y nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Ahí, quédate trabajo con el árbol. Guarda el... Mierda. Hablé demasiado. ¡Ay! Pronto. Menos mal que tengo el bufo todavía. Empezó a echar a volar. Es más, no sé si me alegro que esté volando antes que esté en el suelo. Por lo menos arriba tira las mierdas esas que tiran los dragones. Wow, no. Me retracto, no tira lo que tiran los dragones. ¡Oh! ¡No! ¡Vino el golem! No me jodas. No me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas. Vino el golem. Vino el golem, viejo. Vino el golem. Vino el golem, vieja. No me jodas. Estoy bien jodido. Estoy bien jodido. Estoy muy jodido. Golem de mierda. A ver, si no me caigo, creo que tengo una altura espectacular aquí para one-shotearlo y reventarlo todo easy. A ver, ¿en las alas le hace daño? Oh, el buen bug, el buen bug. ¿Dónde está el golem? Se quedó trabado. Pero bueno, gente, por lo que estoy viendo, las flechas de fuego es contra el cuarto jefe. El tema es que no me tire los cristales de mierda aquí. ¿Y me los va a tirar? Por huevos que me va a tirar. Que estoy sin estamina, no entiendo. Ah, claro, cierto, el arco te consume. Bonachón.
Mar de pajarito. No sé si se cura o qué. Hostia, puto golem de mierda. Qué pesado. A ver, ¿al golem le hacemos algo de daño? Bueno, sí. Hacemos con daño de fuego, le hacemos. No lo que yo esperaba, pero bueno. Se está yendo, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Wow, vaya tirón. Dale, loco. Hoy, el video de hoy, me quedé enamorado con el arco. Y con la música esta. Es épica que te cagas. No le di. Dale. Guarda cristal. Guarda cristal. No sé qué te hace esa mierda, pero prefiero no saberlo. Se quedó allá arriba, ¿no? ¿Dónde está? Sí, por allá. ¿Se regenera? Aparentemente no. Aparentemente no. A ver. Por cierto, ¿cuántas flechas me quedan? Bueno, vamos bastante bien. Yo creo que vamos a tener suficiente. Ahí está el ala, no me jodas. No le está haciendo daño. Hay que tener muchísimo cuidado con el... Cuando están en el suelo, con el grito ese. Aquí no me lo va a hacer. Escuché un dragón de mierda normal, ¿no? Vamos, loco, que se hace de noche. Oh, ya sí, había escuchado un dragón de mierda normal. Vale, cabrón. Uy, mira cómo me congela, la porquería esta. Guarda cristal, guarda cristal, guarda cristal. Te congela aparte de sacarte daño, hacerte daño, obvio. Dale, dale. Uf. Vamos, vamos. No. Ok. Rompió la piedra. Qué bueno que se fue el golem. Menos mal, loco. Menos mal. Menos. No tengo nada de estamina. Vamos cerquita de la mitad quitándole. Vale. Tuya, Juan. Eso, ahí en el suelo. En el suelo está Juan. ¡No! ¿Para qué dije? Menos mal que se fue el golem. ¿Para qué hablé? Me cago en el puto golem. No te quedes sin estamina ahora, loco. No te quedes sin estamina. No te quedes sin estamina acá. Vas a morir. Uf. Bueno. Me quedó un lugar bastante propicio fuera de esto. Vamos a seguir haciéndole daño porque no sé si se va a recuperar la vida. Si estamos en fuera de combate, menos mal que no se curó todo, porque si no me hubiera cagado en todo mal. Esa no le di. Vaya golem pesado. Voy a recuperar esta mina. Porque va a tirar justo esa mierda. Sabía. No me mató de suerte, no me mató de suerte, no me mató de suerte, no me mató. Cúrate. 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 No me mató de suerte, loco. No me mató de suerte.
Y ahí está el golem de nuevo, Nah, vieja. Vamos, le vamos quitando la mitad recién. Vamos, no quiero... hizo el grito. Vamos. No te quedes sin estamina acá, no te caigas, Opengo. A ver, recupera estamina, come, por lo que estoy viendo. Bien, ahí recuperamos vida y bastante estamina. Se me ha jodido bastante por el tema del golem de mierda. A ver, golem, lo podrías atacar al bicho, ¿no? Digo yo. ¿Cuántas flechas me quedan? Vamos bien. A ver, si le tira la manita, ¿hace daño? Sí, le hace daño. Ahí viene. Dale, cabrón. No, te hubieras quedado ahí, si estaba todo bien. No le di ni de queriendo. Guarda. ¿Dónde está el golem? Ten cuidado. Ahí ya te empezó, perfecto. Dale, cabrón, que ya te tengo. Ya te tengo. Tengo más de la mitad. Hay que tener cuidado con el golem. A ver si viene por detrás y me revienta. Y tapa muchísimo las piedras el cabrón. Ok. La Mother se quedó pillada ahí. Por mí, no me quejo. Disfruto de este momento de relax. De quemar mis flechas en tu colacha. Ok, listo, sin estamina. A ver, se quedó bugueado, creo que se quedó bugueado. No, yo para qué hablo, hablo del golem, aparece. Digo que se quedó bugueado, se desbuguea. Me cago en la puta. Guarda, vieja. Oh, ya, que me dio el cabrón. Espérate. Guarda el grito. A ver, voy a tratar de subir por aquí. La viene haciendo percha la piedra. Allá abajo está el golem, por lo que estoy viendo. Está peleando con un dragón normal. Ok, perfecto. Sí, tú pega gritos a todo lo que quieras ahí abajo. No vengas a molestar acá arriba. No empieces a volar. Que no venga el golem. Vamos a hacerlo. Estamos cerca de terminar el cuarto jefe, gente. Sube la habilidad del arco, nice. Prácticamente creo que el arco lo utilicé con todos los jefes menos con el primero. Recobro algo de estamina porque ya no va a tirar la mierda de cristal. Ahora. Uy. Ahí. Está bueno cuando se posa y subirse a una piedra un poco más alta que ella. Wow, ¿qué fue eso? Que tembló todo. ¿El grito del bicho? No, sin estamina ahora, no, viejo. No, que ahí viene el lagarto Juancho. No. Se está haciendo de noche y a la noche empiezan a salir los hombres lobos y las otras mierdas que hay aquí en la montaña. Vamos, vieja. Tú puedes.
Creo que no le estoy dando. ¿Una patita? Creo que sí. No. Ahí. No te... Shit. Se cayó. ¿Qué fue eso? ¿El grito? Esta estamina. Que va a tirar los cristales apestosos. Corre. Corre. Uy, me dio de lleno, Me dio de lleno. Mira lo que le queda de vida. ¡No! Me pegó un tirón ahí, casi muero. Culpa del juego troll. ¿No? Dale. Voy por acá. Y viene. No. Deja de tirar mierda. Bicho. Quiero alejar un poco porque no quiero que venga el golem. No quiero que me joda. Le dio, creo. Sí, ahí le está dando. Esa no. Esa tampoco. Dale, asomate. Asoma la carita. No sé por qué se me regenera tan lento la estamina. Tengo protección contra el frío y todo. Además, me puse la poti por si acaso, no por otra cosa. Tranquila. Ahí. Este es el lugar perfecto. No empieces a volar. Me hizo lole. Y ahora corre. Wow. Bueno, tenemos suficiente vida para comernos un cristal, pero uno solo. Uy, ahí bajó. Dale, ya te tengo, bicho. Vamos, que le queda muy poco. A no confiarse, a mirar la estamina, a preocuparse del golem que no esté cerca. Ay, sí, cabrón, sí. Muerto. Medio. ¿Y estas cosas? ¿Y estos cristales? Lágrima de no sé qué. ¿Qué dice? Lágrima dracónica. Las últimas lágrimas congeladas de un dragón. Irradian una energía misteriosa. Ok. Y me dio su trofeo. Cabeza de una dragona. Ah, era una mujer. Una hembra, dragona. La música estuvo guapísima, la verdad. La de este combate me encantó. Y no hay más. Esto es piedra. Esto es piedra. ¿Para qué son estos orbes? Las lágrimas, mejor dicho, ¿no? Esto fuera. Piedra no la quiero. Ok, gasté más o menos lo mismo que la otra vez. Como unas 150 flechas. Lo que pasa es que, bueno, pifié un montón. Pero yo creo que viniendo con 200 flechas se puede hacer tranquilamente. Obviamente tengo este arco, que es pedazo de arco, y está más 4. También eso influye. No sé. ¿Alguna recetita para creación? Mesa de artesanía. Esta es nueva. Mesa de artesanía. Papu. Me voy para casa. Hay que tener cuidado ahora que es de noche. Salen los hombres locos. Voy a tirar esta. Uy, que está empinado esto. No, fuera abajo, niño. No, holy shit. A ver, vamos para este lado, no te... Uy, me quedo sin estamina y muero, Por favor, decime que llegas. ¡Oh!
menos mal. Holy shit. Hay que tener cuidado que justamente ahí está el bioma de la llanura. Aquí. Así que hay que tratar de ir por donde vine. Por esta parte donde está el bosque negro. De paso tenemos el teleport ahí. Decime que se puede... Ah, menos mal. Iba a decir, decime que se puede teletransportar esto, si no... Ahí sí hubiera sido una... Cagué, morí. Morí. Saben que morí, ¿no? No. Holy shit, no morí. ¿Cómo no morí? No tengo ni puta idea. Iba bajando en picada, what the fuck. Me hace más daño el frío porque estoy mojado que... A ver, tengo que ir por aquel lado. Lo que pasa es que justamente por ahí no puedo subir. Está demasiado empinado. A ver si me deja. Te congelas. Sí, ya sé, hombre, pero ¿qué quieres que haga? Y ahora que estoy mojado no genero nada. Uf. Me maté solo. Me maté solo. Me salvé de esa caída y me maté solo. ¡No me jodas! Ay. Bueno, gente, a ver, por fin estamos llegando. Menos mal. Fue una odisea. A ver, voy a dejar la espada. Esto es con lo que fui. Ok. A ver, tenemos lo siguiente. Esto. Que me pide para hacer el nuevo banco ese. 10 de madera, ¿en serio? Sí, así mismo. Da igual. A ver, ¿qué podemos crearnos con eso? Le voy a llevar aquí en a esta parte. ¿Qué es lo que es una mejora del banco de trabajo? Ah, no, es una estación de trabajo nueva. ¡Hostia! Bueno, la dejaré por aquí. ¡Wow! ¡Qué guapa! Alto horno, mesa de artesanía, molino. Me desbloqueé un montón de cosas. Cueca, clavos de hierro, cuero, molino de viento. ¿Para qué es esto? Esto es algo de elaboración porque está en la elaboración, no es decoración. Y esto será para un tipo de traje nuevo. Y alto horno. Otro... Quizá es otro... Es como el horno normal de fundición, pero mejor. Con más capacidad, quizás. ¿Y qué más? ¿Algo más por aquí? Algo más, ningún barco nuevo. Tema de construcción sigue igual. Por lo que estoy viendo, decoración sigue igual. Y aquí en estos bancos ¿hay algo nuevo? A ver. Vaya, está guapísima encima, Mesa de artesanía. Craftear, upgradear. No tenemos nada. ¿Y aquí? Pechera de lobo. No, ¿cómo me quiero hacer este casco? No me he cansado de matar bichos de esto y todavía nada. No, nada nuevo. Voy a hacer el alto horno, por si acaso. Pide algo de hierro. No sé si tengo hierro, la verdad. Tenía... creo que tengo justo, Creo que tengo justo. Elaboración, alto horno. 20 de piedra y 20 de madera noble. Perfecto. Y 5 cubos. Listo. Madera noble tengo por aquí abajo. 20. Vamos. Y algo más me falta. ¿Qué es lo que es? ¿Dónde está? Alto horno. 20 piedras. 20 piedras, que estas las tenemos aquí. Super easy. Por aquí afuera tengo una montañita. Venga. ¡Au! Venga, piedrita. Alto horno. A ver, ¿me deja construirlo? Por ahora lo voy a dejar aquí. Qué guapada, qué pasada, ¿no?
Ok, ¿y ahora? ¿Cómo funciona? Ya puedes comer algo, sí, pero quiero... Ah, aquí es. Alto horno, objeto y carbón. Está al revés. Ok, está al revés esto. Holy shit. Dame las cosas. Esto iría así. Obviamente este no va a ser la parte final donde van a estar los hornos ni demás. Lo puse temporalmente, pero ahora quiero ver esto. Alto horno. Qué raro. Seguramente irá más rápido el tema de quemar material. Lo que pasa es que no sé si tengo algo crudo. Creo que no. Ah, esperen. Yo tenía unas piedras de unos goblins, hierro negro o algo así. Cuando estuve en la llanura, creo que tenía 2 o 3, me acuerdo. Que nos mataron varias veces, ¿se acuerdan la primera vez que fue la llanura? Y obtuve... ¿Dónde está? Estoy seguro que tenía eso. Bueno, carbón lo agarramos ahora. Seguramente que es el horno ese el que funde ese metal, no el otro. El otro no puede. A ver, loco, yo sé que lo tenía, no me jodas. Trofeos. Ay, no está. ¿Cómo que no? Si yo sé que estaba. Ni puta idea dónde estará. Bueno, lo que sí, voy a ir a colocar el trofeo. A ver qué habilidad nueva nos desbloquea. Bueno, chicos, a ver, vamos llegando, por suerte. A ver, vamos a colocar el último trofeo, perdón. El trofeo del cuarto jefe. Ahí va, activar poder. Ok. Ya tenemos 4. Está chulo. A ver. ¿Te da algo esto? No, esto no. Esta. Siempre hay viento a favor al navegar. ¡Oh, qué chulo! ¡Qué guapa habilidad! ¡Qué habilidad súper chula! Para navegar va a ser súper de ayuda esto. Aunque creo que no va a durar tanto. ¿Va a durar cuánto? A ver. 5 minutos. Bueno, no es malo tampoco. Oh, qué guapo. Bueno, quedaría el último jefe, que me imagino que va a estar en la llanura. Lo que pasa es que tenemos esto que es nuevo. Estoy casi seguro de que tenía ese metal negro, hierro negro, que me dropeó uno de los goblins de la llanura. Tenía 1 o 2. Lo siguiente va a ser ir a las llanuras y ver cómo podemos invocar al último boss. Chicuelos, me despido acá con este pedazo de arco, este pedazo de vista. Qué chulo, qué guapo. Gente, muchísimas gracias por estar ahí. Espero que les haya gustado. Dejen en un buen y potente like si fue así. Ya voy más de 3 horas de grabar. Una locura. Y no hablemos de la locura que fue para crear la base. Se pasó. ¿Qué es eso? ¿Y el texto ese que salió? Encima en inglés. Espero que les haya gustado, chicos. Dejen un buen like si fue así, un dislike si no, en la parte de comentarios lo que quieran. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.